El objetivo de este video es dar las pautas sobre cómo interpretar la lectura del funcionamiento del Estado español en Indias. En primer lugar, entonces, debemos decir de que todo poder del Estado es o debe ser siempre poder normativo. Cuando España traslada su administración a Indias, está trasladando también todo su bagaje institucional y todo su bagaje jurídico. Ergo, la administración indiana se hace en función y de un modo similar a cómo la corona administraba todos sus territorios, no solo los de Indias, sino también los territorios europeos. Otra afirmación que tenemos que hacer es que en la cúspide del sistema normativo estaba la figura del rey. En esto debemos referirnos nuevamente a esta idea del poder divino del rey, que este poder proveniente de Dios le daba directamente a la comunidad y que la comunidad a través del pacto se lo otorgaba al gobernante, es decir, al rey, con lo cual el rey ejercía un gobierno temporal y un gobierno espiritual. Esta conjunción de ambos y significaba este poder-deber del rey, porque el ejercicio del poder era precisamente un oficio y no solo una potestad. La tercera afirmación que debemos dar es que no existía división de poderes en el sentido que hoy nosotros tomamos, es decir, nosotros vemos la Constitución Nacional y en la Constitución Nacional nosotros tenemos un capítulo dedicado para el Poder Ejecutivo, un capítulo para el Legislativo y otro para el Judicial, sino que estas funciones del poder estaban dispersas a través de 4 funciones que eran comunes a todas las autoridades metropolitanas y residentes. La función de gobierno, que era precisamente, y valga la redundancia, la de gobernar, y aquí podemos incluir las facultades legislativas y ejecutivas. La función de justicia, que era la función de, valga la redundancia, nuevamente impartir justicia, y la de hacienda y guerra, que tenían que ver con la recaudación impositiva y la seguridad exterior, pero que bien podían estar incluidas dentro de la función gobierno. Estas 4 funciones eran ejercidas en mayor o menor medida por todas las autoridades, tanto metropolitanas o residentes. Por supuesto que todas ellas se hallaban concentradas en la figura del rey. Ahora bien, también había una jerarquía entre las autoridades indianas. Las autoridades metropolitanas, rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación, eran superiores jerárquicamente a las autoridades residentes. Adelantados, gobernadores, virreyes, audiencias, corregidores, capitanes generales, cabildo y en general las autoridades residentes dependían de su designación de las autoridades metropolitanas. Las autoridades metropolitanas eran las que controlaban que esta administración indiana aquí en Indias funcione adecuadamente. ¿Cómo lo hacía? Lo hacía a través de 2 mecanismos. Uno que consistía principalmente en que no existía una autoridad única superior aquí en Indias, aun cuando el virrey podría ser y era de hecho la encarnación del rey aquí en Indias. Sin embargo, no era la autoridad superior. Ese poder estaba compartido por la Real Audiencia, de tal suerte que entre ambas ejercían un contralor recíproco. En segundo lugar, mediante mecanismos especiales que consistían en el juicio de residencia, el juicio de visita y la pesquisa. Y aquí también podemos hacer una división al respecto. El juicio de residencia se hacía a todos los funcionarios una vez que ellos cesaban en el cargo,
mientras que el juicio de pesquisa y la visita se hacía mientras ellos estaban en el cargo. Por supuesto que la pesquisa tenía una gravedad superior a la del juicio de visita, por cuanto la pesquisa implicaba la existencia de una denuncia por mal funcionamiento, por mal desempeño en el cargo de la autoridad de que se trate. Aquí también vale hacer otras aclaraciones. Dentro de estas potestades que tenían las autoridades indianas, y conviene entonces referirse al derecho indiano. El derecho indiano, sostienen Martiré y Tawanzuategui, estaba referido a la administración de Indias. Y cuando estamos hablando de la administración de Indias, estamos refiriéndonos a aquellas normas administrativas o de gobierno que en ejercicio de sus facultades se dictaban para la organización y para la administración indiana. ¿Por qué? Porque en lo que era lo cotidiano, en lo que eran las relaciones personales, las relaciones de familia, las relaciones comerciales, todo lo que nosotros llamaríamos derecho de fondo, el derecho vigente era el derecho castellano. Valga un ejemplo. La regulación de la institución del matrimonio o del derecho sucesorio o el cumplimiento de las obligaciones no era una legislación específicamente indiana, sino que era una legislación cuyo origen estaba en el derecho castellano, y ese era el que regía aquí. Sin embargo, la creación de una jurisdicción, de un pueblo, una reducción o una misión, el modo en cómo debía organizarse, las instrucciones que se le daban a un gobernador por parte del virrey, entonces eso sí era derecho indiano. Dentro de las potestades, las facultades que tenían, como había dicho anteriormente, que las facultades de gobierno, justicia, hacienda y guerra eran ejercidas por todas las autoridades, tanto metropolitanas como residentes, con mayor o menor grado de intensidad. Veamos ahora las potestades legislativas. La legislación indiana, dice Otkardeki, tenía 4 características principales. Dice, un casuismo acentuado, una enorme profusión legislativa, un hondo sentido moral y también un tremendo sentido religioso. Esto tiene que ver con la concepción de comunidad cristiana que nos venía de la corona de Castilla. Pero me voy a detener específicamente en 2 características, el casuismo acentuado y la profusión legislativa. Cuando estamos hablando del casuismo acentuado, esto implicaba de que para la aplicación de las normas emitidas por la metrópoli, la autoridad residente podía no aplicarla. ¿Por qué? Porque podía no ser útil o eficaz para la administración. Piénsese, por ejemplo, en las leyes nuevas de 1542, en la cual la corona, luego de discutir los títulos de dominación, el carácter antropológico, el debate antropológico que se da acerca de la condición del aborigen, dispone la eliminación de la encomienda, pero esta norma no fue cumplida por las autoridades residentes ni del Perú ni de México por afectar principalmente los intereses de los encomenderos y por tornar ineficaz toda la explotación económica en esos lugares, de tal suerte de que el virrey acató la norma, reverenció la norma, pero dispuso su no aplicación y su remisión al Consejo de Indias para que el Consejo de Indias, luego de un nuevo estudio, disponga así
se iba a aplicar o no esa norma. Va de suyo de que el Consejo de Indias y el rey dejaron sin efecto la eliminación de las encomiendas, en orden a sus potestades legislativas, dentro del marco que le permitían las leyes de la corona y el derecho natural. Las autoridades residentes podían y gozaban de una enorme potestad legislativa con la cual solucionaban problemas concretos, de tal suerte de que para una región podían disponer una cosa y para otra, porque lo que determinaba esa potestad legislativa era que sea útil y eficaz en el territorio donde se iba a aplicar esa norma. ¿Esto a qué dio lugar? A una enorme profusión legislativa. Y esta enorme profusión legislativa hizo de que incluso el mismo conocimiento del derecho se tornara complicado, pero sin embargo existía una tendencia unificadora y uniformadora del derecho que estaba dado por las leyes del reino y por el derecho natural. Esto uno lo podría graficar de la siguiente manera. Si nosotros imagináramos un círculo y dentro de ese círculo está incluido lo que es el derecho natural y las leyes del reino, las leyes de la corona, todo lo que no estuviera en contra de ello se podía hacer, pero fuera de ese círculo nada estaba permitido. Es decir, que lo que operaba como elemento unificador, reitero, eran las leyes del reino y el derecho natural. ¿Esto a qué llevó esta profusión legislativa? Que hubieron muchos intentos para unificar en un solo lugar, en un solo cuerpo normativo, todas estas normas relativas a la administración indiana. El intento que tuvo mayor éxito fue la recopilación de las leyes de Indias de 1680, de tal suerte de que todo lo que no estuviera allí se aplicaba el derecho castellano como derecho supletorio, y lo que no estuviera en el derecho castellano había de recurrir a las partidas de Alfonso el Sabio. Quiero remarcar la importancia que implica el estudio del Estado español en Indias y del derecho indiano. ¿Por qué? Porque todo este bagaje institucional y normativo estaba dirigido hacia una comunidad que estaba concebida a sí misma como una comunidad cristiana, como una comunidad que estaba concebida en términos de estratificación social, en el cual cada uno de los estamentos tenía su propio estatuto jurídico y en función de este estatuto jurídico tenían el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Y no solo esto, las autoridades indianas van a ser autoridades de transición. Todo este bagaje institucional que nos lega la corona va a ser el que va a convivir por un tiempo mucho más del que uno quisiera reconocer luego de los procesos revolucionarios en 1810. Piénsese en la vigencia de la Real Ordenanza de Intendentes entre 1810 y 1820. Piénsese en las facultades de los gobernadores, en las facultades del cabildo, que son las propias del cabildo indiano. Es decir, va a haber un momento de transición hasta que el derecho patrio argentino, las propias autoridades sean creadas por las constituciones provinciales o por la Constitución Nacional luego de 1853.